gracias por abrir, como decía esta canción, su corazón y su luz para, para encontrar nuevas formas de ver la vida, nuevas percepciones, que podemos estar tan abiertos a cosas nuevas en este mundo. Así que hoy continuamos nuestro viaje por el curso de milagros y aquí les voy a dejar el enlace para que las personas que se lo perdieron puedan entrar a ver ese primer programa sobre un curso de milagros donde hablamos sobre el libro, quién fue su autor, cómo fue que llegó esta información y de conceptos generales que trae el libro. Y para ahondar y profundizar en estos temas, tenemos a nuestra experta invitada, María Mercedes Ángel. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Dianis. Qué rico estar otra vez aquí con ustedes. Muy honrada por esta invitación y esperamos que hoy la entrega pues sea tan bonita como la primera que hicimos y llegue al corazón de muchas personas. Bueno, que así sea, porque esa es la gran intención que tenemos a través de este espacio de conexión espiritual. Llegar con temas diferentes y a las personas que les toque el corazón y de alguna manera quieran ver la vida de otra manera. Y para empezar a profundizar en estos temas de un curso de milagros, María Mercedes, empecemos por ese concepto que viene en el libro y es el que nos habla del amor. Según un curso de milagros, ¿cómo se puede definir el amor? Mira, pues esto es demasiado serio y demasiado importante porque primero tenemos que hacer una diferenciación entre el amor, el amor del cual está hablando un curso de milagros y el amor que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones cotidianas, en especial en la relación de pareja. Resulta que estamos hablando de un amor que cobija esa experiencia y que es mucho más grande que la experiencia que tenemos de atracción o de repulsión frente a los vínculos que nos presenta la vida. Ambos son absolutamente necesarios y son importantísimos. A veces te sientes atraído por alguien y a veces hay alguien con el cual simplemente no puedes estar. Y eso está determinado por el plan mayor, por el plan divino. O sea, esto es tan bonito que hay una pregunta que yo siempre me hacía, decía, pero ¿por qué me enamoro de Juan y no de Pedro? ¿Cuál es la diferencia que hay acá? Y esto tiene que ver con el plan de vida que traes y la función que tú vienes a cumplir. No te juntas con las personas así nomás. Ok, hay toda una conexión mayor que está determinada por ese amor al cual nos estamos referenciando en este momento y del cual nos habla un curso de milagros. Y el amor del cual nos habla un curso de milagros es el amor mayor y es una constante universal. Estamos hablando realmente aquí de una fuerza maravillosa, ¿sí? Que mantiene a la unidad unida, ¿sí? Es el pegamento en donde todo este universo se mantiene cohesionado y funciona como un solo sistema, funciona como una unidad, funciona como una totalidad. Y la fuerza que mantiene esa unidad es la que llamamos amor. Es más, las separaciones que nosotros vemos por nuestra visión que es tan limitada, esas separaciones no son reales. En realidad todo en el universo está conectada por esa fuerza que llamamos amor. No tiene que ver, aunque tiene mucho que ver con lo que hablamos de el enamoramiento, la atracción, la repulsión hacia unas personas o hacia otras en diferentes contextos y situaciones. Incluye ese amor. Pero el amor del que está hablando un curso de milagros es un amor mucho más grande y es el amor que nos lleva después a restaurar la conciencia de la unidad, porque realmente lo que perdimos fue la conciencia de la unidad. Y lo que estamos buscando es esa conciencia. Creemos que estamos buscando el amor. No, estamos es como
yendo hacia ese reconocimiento de que el amor es lo que mantiene unido absolutamente a todo y que nada, 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 nada está separado en esta creación. Desde ese lugar cambia toda la percepción, porque el ego, sí, que es el contraste que requerimos para poder llegar a estos entendimientos, nos ve a todos como separados. Y ahí es donde comienza todo el tema de lo que realmente vinimos a hacer en esta experiencia de vida, que es a reconocer a la unidad, que es a reconocer al amor como la fuerza que uno a todo, que es a reconocernos a todos como parte dentro de una unidad que funciona siempre, siempre como una totalidad, como un solo sistema. Entonces, esta es una constante universal, ¿sí? Que nos permite realmente entrar en el proceso espiritual, porque en esa búsqueda de ese amor es donde nos damos absolutamente pues todos los totazos de la vida y en esa búsqueda de ese amor por la concepción y lo que creemos del amor, nos perdemos, ¿cierto? Pero es necesario perdernos para poder encontrarnos desde la conciencia. Este amor que hablamos, de este amor universal, esta fuerza, esta constante no tiene opositora. Dentro de la atracción y la repulsión está lo que nosotros conocemos aquí en la vida cotidiana como el amor y el odio. Ambas son necesarias para producir las uniones y las separaciones que requiere el universo en cada uno de sus movimientos. ¿Sí? Por ahí dicen que Cupido no tiene una flecha, sino tiene dos. Tiene la flecha para unirte y la flecha para separarte en el momento en que se requiera que cada una de estas partes tome caminos separados, sí, pero eso no significa que realmente se corte esa unión, porque en el universo todo permanece unido. El miedo es lo que llaman la otra esquina de este amor inmenso, ¿ok? Vamos a hablarlo como esquinas, no como opositores, porque el miedo no es nada más que el mismo amor en una frecuencia muy bajita, muy bajita. Y esa frecuencia muy bajita, cuando entramos en el miedo, es porque nos hemos separado de la fuente. Es porque creímos en esa separación que visualmente y que además experiencialmente, que no sé bien cómo se dice, también la sentimos porque creemos desde nuestra percepción que tenemos una voluntad separada. Entonces eso nos hace sentir y pensar y creer que yo funciono independiente de ti e independiente de todo lo que me rodea e independiente de la totalidad. Esto tiene unas consecuencias súper locas en nuestra psiquis que es necesario vivirlas para poder retornar a esa unidad. Este amor del que estamos hablando, este amor tan potente y tan gigante, sí, que lo conocemos desde Jesús como el amor incondicional, porque no tiene ni una condición, no se puede ni aprender ni poseer. Es un amor que recordamos. Y eso es súper hermoso. Y es un amor que reconocemos en todos los movimientos de la totalidad, aunque estemos hablando de muerte, aunque estemos hablando de dolor, aunque estemos hablando de violencia, todo eso es parte también del amor y es absolutamente necesario. El amor es universal, este amor del que estamos hablando es universal y te lleva a la conciencia de la totalidad o de la unidad como totalidad, que es exactamente lo mismo. Y ahí comenzamos a entender que la totalidad se experimenta a sí misma a través de todas sus formas. Nosotros somos una forma a través de la cual se está experimentando la totalidad. Por lo tanto, la totalidad se está experimentando de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Y en ese momento, la experiencia de todos es la misma y se une como en esa totalidad. Es, es difícil de agarrar el concepto, pero cuando una vez lo va uno entendiendo es hermosísimo.
Créeme que es difícil, sí, Sí, y cuando hablas tú de que es una misma variable en mi mente matemática, veo yo el plano X y el plano Y, pero solo tomemos la vertical, la X, y esa es la variable amor, que sí, como tú dices, cuando llega a cero, empieza a -1, -2, empieza a experimentar esas oscuridades del miedo, del dolor, del sí, sufrimiento. sí. Pero todo en sí es lo mismo. Ahora, lo otro que tú dices que sí es difícil de conceptualizar el amor es porque tendemos a pensar en el amor como un sentimiento y como una emoción. Y el curso de milagros no habla de sentimientos ni emociones, habla de que el amor es. El amor es, el amor es. Es imposible dar un concepto que podamos en nuestra mente entender, porque de acuerdo a lo que tú comunicas y de acuerdo a lo que el curso de milagros nos entrega, es que el amor simplemente es y está en todo. Y está en todo, por lo tanto incluye también la oscuridad que el cerebro que todavía no ha entendido la ley de la armonía ni cómo funciona la corriente alterna dentro de todo este universo, va a negar una parte de esa realidad y es ahí donde perdemos la unidad y es ahí donde perdemos realmente esa visión de esa conexión de absolutamente todo y de que lo que estamos viviendo es lo único que podemos vivir al final. Y es Que es absolutamente, lo que corresponde. ¿y qué es lo que corresponde? A ver, te voy a dar un ejemplo para ver si logramos entender cuando tú hablas de la unidad, de la fuente, del todo que se experimenta, de Dios. Sí, Podemos decir que un símil es el océano sí, y tú eres una gotita, yo soy otra gotita, pero en el momento en que la gota va cayendo y toca la superficie de ese océano, se expande. Entonces, toda esa experiencia de la gota Diana que entra a este océano que es la totalidad, entrega toda su experiencia y se une a la experiencia del todo. sí, es como eso, pero es como eso. O sea, tú Sí, traes tu experiencia individual, pero esa experiencia para empezar no es individual. Creemos que es individual, ¿ya? total, Creemos, creemos. exacto, pero es una experiencia que está unida a la experiencia de todos, por lo tanto de individual no tiene nada, es simplemente esta cadena de movimientos en donde el universo se expande, se mantiene, se transforma, evoluciona y nosotros como parte de todo ese movimiento nosotros somos como también podríamos verlo como una olita de ese mar. A veces vamos a hacer una ola gigante llena de furia que viene y destroza y a veces vamos a hacer una olita muy suave que viene a refrescar tus pies en la orilla. Y son perfectas y absolutamente necesarias todas las olas, todas las fuerzas, porque todo esto conforma esa unidad a la cual pertenecemos. Y esta es otra palabra clave. La pertenencia que ahorita vamos a ver cómo al sentirnos una voluntad separada nos excluimos de la totalidad y comienza todo el problema del ser humano, de su exclusión y de no sentirse parte de. ¿Ok? Porque esto es un problema interno, esto no viene de afuera, esto tiene que ver con la manera como nuestro cerebro todavía está traduciendo una realidad a través, que ya lo dijimos muy hermosamente en los otros encuentros, a través de nuestros sentidos que son muy limitados. Entonces, estos sentidos que son muy limitados nos llevan al otro concepto súper importante que lo vamos a poner aquí, que se llama la percepción errónea, que es en donde tú crees que eres una voluntad separada, que estamos, que no tenemos, yo no tengo nada que ver con el resto con el resto de la creación. Es más, que yo me puedo encerrar en mi casa y hacerme loco, como si no tuviera ningún, y hay muchos que se encierran, ¿cierto? Y evaden la realidad, pero en realidad pues no la pueden evadir. Es que pertenecemos a un sistema que está completamente unido y trabajando
en conjunto para que la creación se mantenga, se expanda, se transforme y haga todo lo que ella tiene que hacer por eternidad, porque el tema es que esta, esta, esta energía que forma el universo, que fue desde donde comenzamos la vez pasada, pues ni se crea ni se destruye. Entonces, esta es una experiencia eterna de la totalidad en donde nosotros participamos de diferentes formas y esta es la forma en la que estamos participando en este momento de toda esta creación y pues vista desde aquí es hermosísima porque al ser parte de todo cambia en tu cabeza. Cuando te crees totalidad, pues la cosa se pone muy dura, la pista se pone muy difícil y te pones unas mochilas encima bastante complicadas de manejar. Y es ahí donde el contraste y toda la experiencia de la vida comienza a llevarnos a buscar otro tipo de claridades. Claridades como las que estamos en este momento hablando, claridades como las que nos trae un curso de milagros, claridades como la que nos traen los hombres sabios que nos han ido acompañando y han sido faros de luz para este viaje también del ser humano por esta experiencia material. Ve, María Mercedes, ¿y tú qué crees que nos impide experimentar ese amor constantemente? Porque yo sé que en algunos momentos llegamos a A sentirlo. como que el paso se expande y se siente. ¿Qué nos Mira, impide? todo depende porque esta experiencia de la conciencia pues también está determinada por la totalidad y puede ser que te toque experimentarla en esta experiencia de vida o no te toque. Igual como las formas, todas las formas tienen principios y finales y cada final de cada forma es otro principio. Y nosotros pues no podemos conocer sino este pedacito que estamos en este momento experimentando, porque cuando pasamos a otra forma es como si arrancáramos de cero, ¿cierto? Pero nosotros no lo sabemos porque en este minuto solamente estamos experimentando esta. Entonces, lo que nos impide realmente hacer un proceso de conciencia tiene que ver primero con una función que tú vienes a cumplir. A ver, hay momentos en que tu función es ser como el material para que otros hagan conciencia, o sea, el que genera la disrupción o el que genera el contraste o el que genera, sí, dentro de su ceguera para permitir que otros vean y muchas veces van a ser los otros los que van a ponerse en esa posición para que tú puedas ver, pero eso lo determina el plan divino. Y como todos estamos cumpliendo una función, aquí nadie es ni mejor ni peor que nadie, sino que dentro de tu función de pronto tú me permites a mí ver la luz. Pero como es la misma totalidad experimentándose en ti y en mí, la totalidad va a ver la luz. ¿Ok? También. Es que esto es muy lindo. Creo que llegamos a este punto exacto la vez pasada. ¿Cierto? Aquí fue donde nos encontramos la vez Sí, pasada. exactamente. Sí. Y en esto del amor, ¿qué puede cambiar en nuestras relaciones cuando empezamos a ver desde el amor situaciones que nos pasan en el día a día, no desde la reacción? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que en ese minuto, eh, lo otro que no nos permite, y vamos para allá, lo que no nos permite al final es la ignorancia. ¿Ok? Todo el problema tiene que ver con la ignorancia. Y la ignorancia tiene que ver con una cabeza que cree que sabe. Por lo tanto, es dificilísimo de verdad hacer conciencia de la ignorancia. Y esa cabeza que cree que sabe es la que llamamos ego. Y ese ego va en contraposición a este amor para que podamos conocerlo, no porque sea un desgraciado como lo ven por ahí, no. El ego es una parte de nuestra mente, al final el ego es un sistema de pensamiento y vamos por este concepto ya que arrancamos por aquí, un sistema de pensamiento que es absolutamente lógico y cerrado. El problema María Mercedes, discúlpame antes de es entrar en el hermoso tema del del ego. ego. A mí me queda como una pregunta aquí. Y vuelvo y retomo lo de la cotidianidad.
Ajá. ¿Cómo, cómo distinguir si yo estoy percibiendo desde el amor o si estoy percibiendo desde el miedo? ¿Hay Mira, forma? mira, si estás percibiendo desde el ego, vas a entrar en procesos de comparación para empezar. Dinámicas de comparación, dinámicas de culpa, dinámicas en donde tú te vas a sentir o superior o inferior al otro. Eh, entonces, vas a estar en conflicto. Ay, eso me encanta esa aclaración porque eso sí es un Sí, proceso de observación a todos los que nos escuchan en este momento. Mira qué interesante es sí, que de vez en cuando, cuando lo recordemos, sí, en qué estoy y qué estoy haciendo, por ejemplo, en esta charla o en esta fiesta a la sí, que me invitaron o en sí, esta reunión de negocios en la que estoy, sí. cómo estoy actuando, porque ya tú nos das una clave bien importante. El conflicto interno. Pero el conflicto interno es divino. Sin ese conflicto interno no podríamos realmente hacer un proceso hacia la espiritualidad o hacia la conciencia, que es lo que nos convoca aquí, o hacia ese amor incondicional de la fuente. Cuando estás en ese estado de conflicto, pues es facilísimo darse cuenta que uno está en estado de conflicto porque es que sí, las emociones se sienten en el cuerpito y Sí, entonces el total. cuerpito inmediatamente se le aprieta el estómago, le da vacío, le da mareo, le comienza la tembladera, comienza a sudar, o sea, todas las cosas que nos pasan y que nos están avisando de que nuestra mente perdió el camino. O sea, y cuando hablamos de que nuestra mente perdió el camino, estamos hablando de que nuestra mente se creyó omnipotente y se separó de la fuente. Y al sentirse omnipotente y separarse de la fuente, la mente queda a la deriva y entramos en un proceso de miedo, en una vibración muy miedosa y muy angustiosa, que se puede también manifestar en forma de rabia o se puede también manifestar en forma de tristeza. Esa es la misma energía. Detrás de la tristeza lo que hay es miedo, detrás de la rabia lo que hay es miedo, son solamente las manifestaciones dependiendo de tu personalidad, se va a dar más hacia la rabia o hacia la tristeza o hacia el miedo. Y Ujú. eso también depende de la función que tú vienes a cumplir dentro de esta encarnación y dentro de esta función que te tocó en los años de vida que tú tengas que vivir. Entonces resulta que en ese momento nos sentimos tan mal que es el momento de recordar la fuente. Y hay dos maneras que están muy establecidas de recordar la fuente. Entonces, resulta que el conflicto es como tu llamada de atención, es como la campana. Estás pensando por fuera de Dios, estás pensando por fuera de la unidad. Por lo tanto, lo que vas a comenzar a vivir va a ser ansiedad, miedo, angustia, crisis existencial, culpa, tu cabeza va a estar metida en todo lo que tiene que ver con el juicio a los demás y con la búsqueda de aprobación hacia ti de los demás. Pues esa es la vida del ego. Volvemos otra vez, que nos permite ver que nos desconectamos, que nos permite ver que estamos pensando por nuestra cuenta sin tener en conciencia al sistema y a la unidad a la cual pertenecemos. Ojo, el ser humano generalmente tiene en cuenta esto, pero lo tiene en cuenta con el mundo y el mundo es otra parte más. Entonces el mundo no incluye a la totalidad. El mundo ni siquiera incluye al cielo y las fuerzas del cielo. El mundo no incluye lo universal, el mundo sigue siendo parcial. Y cuando nos referenciamos en el mundo, sí que nos sentimos peor, porque ahí vamos a quedar en contacto con todas nuestras incapacidades, nuestras carencias, nuestras insuficiencias. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la carencia, con la insuficiencia, con la incapacidad, con el sentirnos indignos de amor, que esa es la carencia más grande que tenemos los seres humanos, porque no nos damos cuenta que tenemos una función y que vinimos a cumplir una función súper determinada y específica, que ni siquiera la sabemos nosotros vinimos a experimentar el cumplimiento de esa función.
A ver si entendemos eso. No vinimos a hacerla porque nosotros no somos los hacedores. Y volvemos al punto más clave de todos, que es que este es un sistema de pensamiento cerrado, pero la premisa principal de donde se desprende este pensamiento es falsa. Entonces, sentarse a hablar con una persona que desconoce esta premisa, pues es imposible porque su pensamiento es perfecto, perfecto, pero es lineal. Causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, y si hago esto voy a obtener esto, y si obtengo esto voy a poder hacer esto, y entramos en ese pensamiento lineal. Pero el pensamiento lineal funciona hasta que esa linealidad funciona. Cuando entra la otra corriente, que es la corriente alterna, es cuando todo esto se nos cae y uno dice, pero sí hice todo bien para conseguir esto, y resulta que a la hora de la verdad, pues las cosas funcionan hasta el día en que funcionan. Eso es lo que estamos viendo hoy. A la gente le funciona una manera de actuar hasta hoy. Y esto ya está pasando ya hace por lo menos 2 años. Hasta Ujú. 2 años le funcionó. Y las cosas ahora tú las haces y obtienes el resultado contrario. Y entonces estamos viviendo esta locura y no entendemos qué es la paradoja. Entonces inmediatamente el cerebro que comienza a hacer a buscar un culpable de ese resultado. Y por eso estamos viviendo el mundo que estamos viviendo, todos buscando culpables de lo que nadie tiene la culpa, además, de un movimiento maravilloso que estamos viviendo hoy, muy asustador. Yo no digo que no, Sí, porque es tremendo. está asustador, pero un movimiento maravilloso hacia una nueva manera de estar en el mundo de toda la humanidad. Y que en este minuto, o sea, mañana con el eclipse, más lo que va a pasar en el 2026, ya esto no va a volver nunca a ser igual. De hecho, ya nos estamos dando cuenta que la dirección del mundo cambió definitivamente y van a haber unos rezagados que van a tener que hacer la resistencia. Y esos rezagados que van a hacer la resistencia, realmente lo que están haciendo es dándole fuerza, fuerza a lo nuevo que viene, porque entre más se resistan, más Más, potencia van a dar. Sí, sí, exacto. exacto. Lo que Entonces, resistes persiste. persiste, lo que resistes persiste. Entonces, cuando te encuentras frente al conflicto que te genera esa ansiedad, que te genera esa incomodidad, que te genera esa molestia, aquí lo que se propone es volver a la unidad y puedes volver a la unidad reconociendo las ideas santas. Ahí traigo yo al enneagrama porque esto hay que integrarlo con otras cosas, las ideas santas del enneagrama, o podemos traer también las leyes eternas. Entonces en ese momento volvemos a la totalidad, hacemos es, mira, te lo voy a decir más fácil y unimos con el principio. Conectamos con la unidad y al conectar con la unidad conectamos con que esto es un sistema y al conectar con que esto es un sistema, lo que está pasando en el sistema funciona como un reloj. Por lo tanto, eso que está pasando es lo que tiene que pasar. Ese resultado que obtuviste, no lo obtuviste tú, lo obtuvo la totalidad de una manera que lo que el plan, ese plan maravilloso que tiene una razón para todo, se pueda dar. Ahora, esto no es un movimiento lineal. Si no salimos de la linealidad de la lógica, que ahorita vamos a ver el enredo en el que nos tiene metidos, no podemos ver que esta vida es tanto lógica como paradójica y que la paradoja es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso estamos tan locos, por eso no entendemos nada, por eso decimos, pero por Dios, si esta mañana estábamos abajo y ahorita estamos arriba, si esta mañana estábamos adentro y ahorita quedamos fuera, ¿cómo es que funciona esto y está pasando así de rápido? Entonces, estamos viendo las dos polaridades y cómo se está moviendo esto entre las dos polaridades. Y si no vemos las dos polaridades, dejamos la mitad del universo afuera. Y el resultado en nosotros es un estado de culpa, de exclusión, de crisis existencial y de pánico. Entonces, es poder volver a esa unidad y decir, todo es perfecto como es, aunque no lo entienda. Por ejemplo, hago parte de un plan mayor y el plan mayor es el que maneja todo, por lo tanto, no soy culpable, aunque tenga que responder.
porque aquí tenemos que responder, porque es parte de esta experiencia el tener que responder. Pero es muy distinto responder sabiendo que lo que está pasando es perfecto a responder sintiéndome culpable. Eso no significa que yo no tenga que ir, por ejemplo, a la cárcel si me toca la experiencia de la cárcel. Y aquí no nos salvamos. Sí, Lo así que es, va a tocar vivir, nos va a tocar vivir. lo que corresponda. Lo que corresponda. Entonces, en la práctica es así. Tú apenas detectas, pero no solamente estados de malestar. Lo que comenzamos y lo que propone un curso de milagros, que es una belleza, es darnos cuenta, por ejemplo, de nuestra envidia. Nuestra envidia, que la sentimos todos, todos, porque nos comparamos en esta angustia de no saber para dónde vamos y en este estado de inferioridad en el que entramos a los 3 años. Todo, ¿sí? Entramos en este estado de inferioridad para poder hacer el viaje. Eso es el ego. Ahí es cuando, pues, volvemos otra vez, que ya me perdí un poquito, no sé para dónde iba la idea, pero se me fue. Y vamos a hablar de dónde y cómo surge el ego. Ya no, sí, pero de cómo yo puedo prácticamente volver a esta unidad también cuando me sienta envidioso, cuando me sienta iracundo, cuando me sienta en el orgullo, cuando no, el camino no es hacia un juicio, el camino es hacia un reconocimiento de que estoy pensando separado de la fuente, nada más, y volver a la fuente. Ese es el camino. María El otro Mercedes, camino y es el es que de santo, pero ese lo hablamos más sí, adelante. porque esa separación de la que tú hablas, pues también la tenemos muy arraigada gracias a todas nuestras creencias religiosas, ¿no? Y a esas prácticas religiosas que pues nosotras somos católicas, pero el hinduismo lo tiene y otras, el islamismo también lo tiene, que es una separación porque está Dios allá y Sí, yo estoy en un camino para llegar a Él. Entonces sí, hay una separación, sí, sí. ¿sí? Estamos es en un camino a la reconexión, pero la desconexión nunca se ha producido porque es imposible que se produzca. Es una desconexión que surge de la manera como mi cerebro está descodificando la realidad. Eso es lo hermoso, porque realmente nunca ha sucedido porque tú no puedes estar fuera del sistema, es que no puedes. Sí, o sea, tú no puedes decir, como decía Mafalda, pare que me quiero bajar. No, no te puedes bajar, ¿sí? No, porque eres parte de todo esto y eres lo mismo que todo, además. Esto es muy hermoso desde ese lugar. No te Hay, puedes, sí, sí se entiende, sí. sí, claro. Y recuerdo en este momento eh, esta ley universal, ¿no? De Sí, Trismegistro, en las leyes del Kybalión, sí, exacto. que una de esas leyes dice que todo es mente y que el universo es mental. Sí, 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 Así que nosotros a través de la mente o sea, nos estamos separando, primero que todo, porque esa es como la creencia principal. sí, Y sí, de ahí en adelante el resto de creencias, que todas son creencias, porque la mente está creencias y vivimos de acuerdo a esas creencias. La exacto. primera es que estamos separados, Sí, pero no es tan así. O sea, ¿no? sí es esa, sí es esa, sí es esa, pero no la tenemos tan clara. Mm, Y entonces todo el mundo dice, pero ¿de qué están hablando estos locos? ¿Cómo que estamos sí, separados? Pero lo sí, que sí creemos que nos lleva a esa separación, ojo, porque es que el cerebro es tan sutil y tan inteligente para embolinarte la perdiz, la mente, es tan sí. bellamente hermoso, porque comienzas tú a verlo y tú no puedes creer, tú no puedes creer cómo funciona. En ese minuto, el tema es darte cuenta, ¿sí? Que la creencia que realmente está sosteniendo esa idea de la separación es la creencia de que todo depende de lo que yo haga.
Dime cómo podrías tú unir eso. Es dificilísimo. La creencia de que todo depende de lo que tú hagas en tu vida es la que ya te dice que tú crees que hay una voluntad separada a la voluntad mayor. Y es ahí donde todo comienza a desbaratarse. Esa creencia es potentísima y esa Oye, creencia te lleva a vivir realmente con el miedo, ojo, con el miedo a equivocarte, que lo tenemos todos de una forma impresionante y nos terrible, sí. terriblemente. Nos lleva a quedar pegados al futuro y perdemos lo único que tenemos real, que es el momento presente. Porque si todo depende de lo que tú hagas, tú tienes que determinar cuál es el resultado futuro que quieres con estas acciones y cuando no se da, ¿qué? Todo se cae, todo Todo se cae. cae y si todo depende de lo que yo haga y el resultado no se da, ¿de quién es la culpa? Ah, vea, mira, Mía. por mi culpa, Mi por mi culpa por mi culpa, por mi culpa. culpa. Exactamente. Y en ese minuto, la separación es toda con la fuente. Toda. Perdemos el amor incondicional, perdemos la unidad que nos mantiene en la posibilidad de experimentar esta vida sin tener que vivir en un estado de supervivencia permanente, que fue, que fue la maldición que nos echaron cuando perdimos el paraíso. Y cuando perdimos el paraíso, cuando hicimos un juicio sobre nuestras acciones, con menos la manzana prohibida. Mira la belleza, como todo está hablando de lo mismo. Y Curso de Milagros está hablando de lo mismo de una manera muy clara, porque ese sí va a la yugular. No, no echa cuenticos, es muy difícil de leer por eso, y es un libro de estudio, de lectura. Entonces, pero lo explica clarísimamente. Ya te respondí esa pregunta de cómo en la... Ujú, ujú. Perfecto, pues es que Sí. todo esto es una experiencial y cuando tú hablas fíjate que otra de tantas creencias que recuerdo en este instante es que hay que, dime qué logros has tenido, háblame de tus logros y, y que tú hayas logrado, no sé, dame un ejemplo, logré comprarme una moto, finalmente eso no habla de ti. No habla de las experiencias, no habla de los traumas superados, no habla del despertar de tu conciencia, no, simplemente habla de que tienes una moto que vale tanta plata. Pero Y vivimos, ¿no? sí, Pensando en el resultado y cómo lo obtengo y cómo lo comparo con el resultado de otras personas. de lo otro que me va a llevar siempre a qué, a vivir en lo que vive el ego, que es la escasez. ¿Ok? El ego funciona bajo el paradigma de la escasez. Entonces, esto es re complicado, porque es aquí donde comienza de verdad la guerra entre nosotros. Porque si esto estuviera en abundancia, como lo piensa el ego, pues dime, ¿con quién pelearíamos? Pues con nadie, porque todos tendríamos lo que queremos, lo que en realidad queremos tener. Pero el problema más profundo acá tiene que ver con que al creer, es que no podemos separar nada, al creer que todo depende de lo que yo haga y que mi supervivencia entonces está en mis manos, no en manos del universo, ¿sí? Yo dejo de contar con el universo y me dedico solamente a conseguir lo que yo necesito tener para poder volver a la seguridad, porque el principio arranca con seguridad. Antes de cualquier cosa, seguridad de que puedo sobrevivir en esta tierra, porque esos son los instintos. Pero en ese minuto todo comienza a escasear. Y como yo creo que yo soy el dueño del hacer, yo creo que soy el que doy. Y si yo soy el que doy y recursos son escasos, cuando yo dé me voy a sentir en pérdida.
Y en ese minuto, la polaridad que se da, que es una belleza, no estamos hablando de la ley de la polaridad, acuérdate, ya que hablaste de Hermes Trismegisto, ahí también está la ley de la polaridad y está la ley de la gran polaridad que nos tiene locos es el dar y el recibir. Oh, sí. Entonces, cuando doy, me siento especial y diferente porque estoy dando y además me siento la mejor persona y además lo hago porque eso llena mi vanidad, ojo, de la buena. Y doy en eso y entonces me siento, ¡fua! Me siento además abundante y dadorcísimo. Pero como venimos de la creencia en la escasez, ¿ok? Si no me devuelven, como yo estoy esperando que me devuelvan, voy a quedar en desventaja. Voy a sentir que abusaron de mí y voy a entrar en un problema egoico complicadísimo que tiene que ver con el mérito y que tiene que ver con la injusticia y armamos el mundo que tenemos. Por un problema en no entender que nosotros no somos los que damos ni los que quitamos. Es el sistema, es el universo completo el que te da. ¿Y qué te da? Porque entonces todos los cerebros comienzan, pero es que a mí no me dieron, pero es que yo no tengo las oportunidades que tienen los demás, pero es que a todos nos falta algo siempre y apenas nos comparamos, inmediatamente nos va a parecer porque el otro es más bonito, el otro es más, el otro tiene un mejor cuerpo, el otro el pelo le queda divino, el otro tiene la plata, el otro tiene el conocimiento, el otro siempre va a haber alguien que tenga más que tú, siempre. En ese momento el dar y el recibir se vuelve nuestra mayor fuente de deudas y deudores. Y comenzamos a vivir de la deuda. ¿Qué le está pasando al mundo en este momento que está viviendo de la deuda? Lo estamos viendo físicamente ya manifestado en unos gobiernos que se endeudaron a unos niveles en que está realmente el planeta quebrado. Necesitamos un milagro, pero igual los milagros viene porque el universo hace lo que el universo hace. Yo no sabemos realmente esto cómo lo va a resolver la creación, pero lo resuelve la misma creación. ¿Ok? No tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Para poder salir de este problema necesitamos reconocer que no somos los que damos ni los que quitamos. Y que tenemos, ojo porque esto es lo más importante, cada uno de nosotros tiene una función dentro de su grupo familiar, de su grupo, de la comunidad donde vive, el mundo y el universo completo. La función incluye a la totalidad y te da el universo todo lo que tú necesitas para llevar a cabo tu función. Por ejemplo, los que estamos dando esta información, ¿cierto? La mayoría de los que damos esta información hemos tenido una vida, sí, de golpe tras golpe. De caídas duras, duras, O duras. nos han dado por la cabeza, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque ese contraste, ese dolor, ese sufrimiento que surge cuando no logramos aquello que queremos, ¿sí? Cuando nos sentimos menos que los demás porque no hemos podido, cuando creemos que hay algo mal en nosotros y nos sentimos dignos de amor y todas estas, eso lo revuelca a uno horrible, hasta que tienes que salir a buscar algo para poder regresar a la paz. Ahora, la espiritualidad, que es de lo que estamos hablando acá, tiene que ver con la paz. Y el anhelo de la paz está adentro del corazón de todos los seres humanos. Y eso es lo que nos llama hacia ese camino, lo que nos llama hacia poder encontrar una información que comience a dar una claridad muy diferente de cómo es esta vida y poder ver los milagros como tú lo ves, que son miles y que están sucediendo permanentemente, pero que tu visión egoica no te permite que los veas.
¿sí? Esto nos lleva a ese gran cambio de percepción de lo que nos habla el milagro. Exactamente. El milagro al final es este cambio de visión que se produce con el entendimiento de cómo funciona la realidad. Porque en toda esta experiencia que me ha tocado a mí, ¿sí? En el camino de la conciencia, en realidad la comprensión es lo que estamos buscando. La comprensión de que del funcionamiento, porque no podemos definir esto es tan inmenso como la totalidad y como nos imaginamos que es Dios. No podríamos nunca ni siquiera definir quién somos en características. Sí que somos parte de una totalidad, pero al ser parte de la totalidad también tenemos la totalidad en nosotros. Es como esa gota que también incluye al océano y que conjunto con otras gotas pues puede armar pues un mar, un océano, todo, ¿sí? Y se une para lo que requiera el universo. Pero mi niña, Aquí cuando me resuena mucho todo ese tema dar y recibir, este es el gran tema. de dar y recibir, y de una vez vino a mi mente todas estas fundaciones Sí. que muchas canalizan recursos, pero hoy cuidado si no les deducen de impuestos, ¿cierto? Bueno, bueno, las fundaciones y muchas de ellas pues son en pro del ego, ¿no? Ajá, sí. Entonces ahí, Y ahí, está bien, porque el ego también es parte de esta totalidad, pero son muchas en pro del ego y te llevan a qué? A generar unos problemas aún más grandes, porque el que se creyó el dueño de la fundación y el que quiere hacer lo que quiere hacer con su fundación y él es pues va, simplemente está exactamente viviendo lo mismo a través de otro nombre, viviendo a su ego y a su imposición y va a tener un sufrimiento atroz, sí o sí. Porque el tema es que mientras estemos en la creencia de que estamos separados y estamos en la creencia de que todo depende de nuestro ser, el sufrimiento siempre va a estar habitando nuestro corazón, siempre. El miedo va a ser presa de nosotros, la desesperanza también va a estar muy instalada dentro nuestro y la vida va a ser muy, muy pesada, ¿cierto? En realidad, cuando comenzamos a entender un poquito y a darnos cuenta que lo que vinimos fue a observar para darnos cuenta del funcionamiento y a experimentar ese amor de Dios y a experimentar la entrega de Dios y a experimentar cuando Dios quita, porque también nos toca experimentar todo eso, pero como experiencia, sabiendo que cada movimiento en el universo, detrás está ese amor incondicional sosteniéndolo y que tiene una razón de ser, que puede que en este momento tú no te des cuenta, pero que tiene una razón de ser amorosa, ¿sí? Y que va en función de la unidad, cambia la perspectiva de la realidad. ¿Se y entiende? así cambiarán nuestras relaciones. Todo cambia. Tu relación contigo mismo cambia y te vuelves amable contigo, pero es que surge esa amabilidad. Y si eres amable contigo, va a surgir también la amabilidad hacia el otro, porque todo el mundo cree que esto es que como uno no hace nada, uno se echa. No, es que nunca te has echado y quien te ha movido siempre son las fuerzas. Además, yo les digo, pues échese, no haga nada, porque mucha gente que lee un curso en milagros simplemente se sienta a que la providencia le provea hasta que se muera de hambre. Sí. Y no porque tú hayas cambiado esa percepción y estés eligiendo desde el amor, pues tienes que estar poniendo La otra mejilla, todas las mejillas para que te pasen por encima. no. Hay momentos en que tienes que poner la otra mejilla y hay momentos en que no la tienes que poner, pero no la pones tú, la pone el universo a través tuyo. A Ni través la de- quitas tú, la quita el universo a través tuyo. La totalidad, porque la totalidad se mueve como totalidad. Por lo tanto, todos los movimientos de la totalidad están sincronizados. Y tú que eres de la totalidad, es que si vamos a ver la totalidad, no alcanzas a hacer ni una brisna de pos
de polvo, ni siquiera un átomo. Somos todavía más chiquitos que eso, pero mira todo a lo que hemos llegado siendo uno de los pedacitos, un pedacito chiquitico una, una, de una, esta una totalidad. semillita. A la que Bueno, pues, María Mercedes, no puedo creer. como siempre, un placer Vale. expandir todo este conocimiento y ese amor con el que tú nos brindas toda esta información. A todos los que se conectan hoy, vamos a seguir en algún momento con una tercera entrega de un curso de milagros Sí, que porque nos quedó temita, es muy claro, espectacular. estaremos comentando en su momento cuando vamos a estar nuevamente con el Pues curso yo de milagros. feliz de estar aquí contigo y de Muchísimas entregar gracias, María al que le Mercedes. toque oír, al que le toque oírlo. Sí, sí. Vale, muchísimas gracias por tu A ti, presencia en este programa, tu gran colaboración, ese gran amor. Y a todas las personas que se conectaron hoy, gracias por acompañarnos en esta segunda entrega de un curso de milagros en conexión espiritual. Hoy exploramos el amor, el perdón, pronto lo vamos a explorar también, pero recordando siempre que el amor, más allá de los conceptos que podamos tener, el amor lo es todo y el amor se recuerda. Quédense con esto que es luz, es expansión del conocimiento. Recuerden que cada uno de nosotros es amor y el amor es todo. Entonces, aquí les dejamos ese mensaje bien grande y los espero en una nueva conexión espiritual.